hermanos, sí les puedo decir eso, siempre es fascinante. Siempre es interesante conocer a otra gente. Siempre trae cosas nuevas. Y cuando de esa conversación pudiera venir algo más profundo, como llegar a ser una amistad que pudiera llegar a ser, como llegar a ser aún, hermanos, tratándose de que descubrió que la persona que está es también cristiana y usted no tiene que predicarle porque ya es cristiana. Hermanos, cuando eso ocurre, usted puede encontrar a alguien especial para su vida en una relación de amistad nueva. Hermanos, todo eso es positivo, es bonito. Hermanos, eso es importante porque es nuestra responsabilidad. El Señor quiere alcanzar a esas personas. Siempre me ha gustado, creo que lo he dicho en muchos mensajes, lo leí en un libro y lo repito. Hermanos, nunca vamos a saber si la oportunidad de esa persona única en su vida va a ser usted. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo sabemos que esa persona, la única vez que va a estar sentada al lado de un cristiano, es esa que está sentada al lado tuyo? ¿Cómo tú sabes eso? Tú no lo sabes. Ahora la pregunta es, ¿puede ser? Claro que puede ser. Y si tenemos esa conciencia clara en nosotros, pues si el Señor nos mandó a alguien al lado, debemos de entender ya que hay una responsabilidad de romper el hielo, de comenzar una conversación y ver qué terreno estoy pisando en términos espirituales. Ojo, en términos espirituales. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Ahora, es interesante en esta conversación, y yo creo que algo que podemos ver en ella, que aunque el Señor fue el que rompió el hielo, la que llevó la temática fue ella. Y empezó a entrar en temas interesantes, y lo primero que habló es de un problema social. ¿Cómo es? Tú hablándome a mí, y yo soy mujer samaritana y tú eres judío. Quiere decir que ella introdujo inmediatamente en la conversación el asunto cultural de lo que estaba pasando allí. Pero lo interesante es que la mujer iba por un camino, pero el Señor guiaba la conversación en otra dirección, llevando los asuntos espirituales. Así que de inmediato la mujer empezando hablando, tú me pides a mí, y el Señor va en el versículo 10, si conoces el don de Dios, regalo de Dios, si conocieras quién es el que te pide el agua, en este caso el Hijo de Dios, Él ya va a llegar a ese punto al final de la conversación. Él se va a presentar como el Mesías. Le pedirías y Él te daría agua viva. Así que están en la conversación, ya están entrando temas espirituales, como el don de Dios, como agua viva. Y algo que quita la sed espiritual. Y es interesante para mí la mujer hablando de un tema, el Señor introduciendo otro, y cómo va llegando al punto de la conversación en la cual la mujer al final de la historia va a reconocer con quién está hablando y va a haber un cambio radical en su vida. En este punto de la conversación al principio la mujer no entiende para nada el mensaje. Cristo hablando de un agua que quita la sed y ya pensando, y este si no tiene cubo, ¿cómo va a sacar el agua del pozo? Y constantemente, él en términos espirituales, ella en términos humanos, en términos físicos. ¿Qué palabras usa ella en la conversación? Una palabra agua que se toma, el pozo, ganado, sed, beber, todo tiene que ver con lo material. El Señor introduciendo don de Dios, agua viva, vida eterna, todo en el plano espiritual. Y en ese sentido están los dos tratando de comunicarse, pero el Señor insiste y el Señor no pierde su paciencia. Ella está interesada en ¿qué? Cuando habló del agua que yo te daré, en no venir más al pozo. ¿En qué está pensando Jesucristo? En que ella no se vaya para el infierno. Así que ella tiene el interés humano de resolver un problema, de aquel venir a aquel pozo pensando este me va a resolver no sé cómo un agua especial que me va a quitar la sed. En aquella época no había acueducto, pero la mujer estaría pensando me va a poner una tubería en la casa. Y el Señor está pensando en la vida, en el agua espiritual, en la vida espiritual de esa persona. Ella con una visión materialista, él con una visión espiritual. Hermanos, y eso es en un 90% lo que vamos a encontrar en cualquier conversación que comencemos con alguien que no tenga a Cristo en su corazón.
Él va a estar pensando en cosas materiales y te va a estar diciendo, pero en la iglesia todos los pastores son unos ladrones y yo me enteré que una vez le robaron a no sé quién y está llena de hipócritas y está hablando en cosas humanas. Y usted está tratando de llevar el punto no al tema religioso de las cosas verdaderas que a veces tristes pasan en las iglesias, sino hablándole de la persona de Cristo, porque tú lo que estás interesado es en la salvación de esa persona, de que tenga una experiencia con Cristo, de que sea salva, de que sea perdonada. O ese debiera ser no solamente nuestro interés, sino nuestra pasión, hermanos. Porque a eso nos mandó Cristo, esa fue su misión. Todo lo demás que hacemos en la iglesia es bueno. Claro que es bueno, pero no es la misión principal de la iglesia. La misión principal de la iglesia es que las personas sean salvas y conozcan a Cristo. Amén. De eso se trata. De eso se trata que existen ministerios en la iglesia. De eso se trata que aprendamos la Biblia en la iglesia. ¿Para qué aprendemos la Biblia en la iglesia? ¿Será la iglesia una escuela, una universidad? ¿O la iglesia es un lugar donde nos preparamos bíblicamente para hablar de Cristo a las personas? ¿Para qué se trata el discipulado? Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a hacer un examen y nos va a dar premiar porque sepamos Biblia. ¿O cada corona en el cielo representa un alma ganada para Cristo cuando predicamos el evangelio de Él? De eso se trata. Y en eso tenemos que estar enfocados. No es conocimiento por conocimiento, es conocimiento para servir. Y en estos momentos, hermanos, cuando una persona se nos sienta al lado, es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Porque si no, ¿de qué nos sirvió? ¿O de qué nos sirve? ¿O para qué sirve? Y el Señor nos dio ejemplo. Y aquí está descubriendo el corazón de esta mujer. Y en la conversación sale para afuera la forma en que ella piensa, pero también su condición y su realidad. La realidad de ella. Cristo la sabía, pero quizás ni ella misma se daba cuenta de lo triste que era su realidad. Y vamos a ver los versículos 16 al 18. Capítulo 4, versículos 16 al 18. Y la conversación se pone un poquito aquí fuerte. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que alguien puede decir, wow, aquí el Señor se le fue la mano, pienso, ¿verdad? Porque fue directo, crudo, le sacó en cara un estilo de vida pecador, algo negativo, le habló de un pasado de pecado que cambiaba, parece, de marido un poquito seguido, pero además de eso le está hablando de un pecado del presente, porque ahora con el que está no se ha casado, está viviendo en pecado. Así que quedó a relucir la condición pecadora de la mujer, de ella. Ahora nos cabe la pregunta, ¿habrá sido demasiado rudo el Señor aquí? ¿Se le fue la mano en decirle todas las cosas y de una sola vez? ¿Qué creeremos de esto? ¿Será eso algo que debemos de imitar? ¿De llamarle a las personas pecadoras que son pecadoras por su nombre? ¿Será eso sabio? La gente no se va a insultar y se va a poner brava porque digamos que su estilo de vida es pecado, aunque ya algunos estilos de vida que la Biblia enseña que es pecado ahora están de moda y para muchos es motivo de orgullo de practicar cierto pecado. Hasta ahí hemos llegado en esta sociedad que vivimos ahora, y esa es la realidad, en esa sociedad vivimos. Ahora, cuando estamos delante de una persona, vamos a decirle su pecado en la cara, de que realmente están pecadoras, es mejor no hacerlo. O preguntar mejor, ¿fue demasiado duro el Señor? ¿Fue injusto el Señor? ¿La trató mal por decirle su condición real en que está? No sé qué creerán ustedes. Pero yo voy a partir de una primicia. El Señor no se equivoca y no hace nada mal. Amén. Vamos a partir de ahí. Es hijo de Dios. Por consiguiente, las preguntas estas las hice para reflexionemos, pero sobran. Porque el Señor no hace nada mal hecho.
La pregunta que hice para reflexionar aplicándolas a nosotros, pero realmente la pregunta debiéramos dicho, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Jesús hizo porque Él todo lo hace bien? Más bien debiéramos preguntarnos así, ¿verdad? Y la verdad es esa. Ahora, hermanos, vamos a suponer que una persona ha estado quejándose de un dolor fuerte en su cuerpo por mucho tiempo, al punto de que ya no puede prácticamente trabajar. Ya su cuerpo está tan adolorido, le duelen desde los pies hasta la cabeza. Y está llevando una vida miserable, físicamente hablando, y ese padecimiento físico le está impidiendo prácticamente llevar una vida normal. Y esta persona va a un médico y este médico descubre algo bien sencillo. Lo que necesita son unos calzos para sus zapatos. Y él sabe que cuando sus pies estén bien, sus rodillas van a estar bien y de ahí para arriba todo va a empezar a funcionar. Ahora, ¿creen ustedes de que ese médico, si fuera honesto, le iba a decir, ay, me da pena decirle que es nada más que eso? Va a sonar bobo de que él, pudiendo haber resuelto esto hace tiempo, ha estado caminando así y se lo calla. ¿O creen ustedes que lo correcto es decirle, mira, mi hijo, lo que tienes es este problema, haz esto, ponte estos calzados en tus zapatos y todo va a ir bien? Tú tienes la solución en tu mano y tú tienes que decirle a las personas dónde está la solución. Ahora miren, hermanos, el problema de esta mujer era su vida de pecado. Ella no había tenido 2 maridos, no había tenido 3 maridos, había tenido 5 maridos y eso fue lo que le dijo el Señor. Su problema está bien claro. El pronóstico de la enfermedad tiene que estar bien determinado para después dar la medicina. No solamente había tenido esa vida de pasado, sino que ahora está viviendo en pecado con un hombre que no es su esposo. Por consiguiente, hermanos, el Señor cuando habla, lo que está es dándole el retrato exacto de su problema, de sus síntomas. Y está diciendo exactamente cuál es la enfermedad que ella está sufriendo. Miren, hermanos, mientras la persona no reconozca su necesidad de que está enfermo, no va a tomar medicina. Mientras la persona entienda o crea que lo que está haciendo está correcto, no tiene necesidad de ir a tomar medicina. No tiene necesidad de cambiar. Alguien tiene que ser suficientemente honesto para decirle, estás mal, estás en pecado porque esto que tú practicas es pecado, la Biblia lo condena y estás perdido. Alguien tiene que tener el valor de decirle a una persona cuando está mal que está mal para que busque solución a su problema. Ahora, si yo me dejo llevar por la sociedad y decirle, bueno, sí, pero como todo el mundo lo hace, bueno, la Biblia lo dice, pero ya los tiempos han cambiado. La persona no va a tener la convicción y la necesidad de realmente hacer algo para su vida porque no está entendiendo que está mal. Miren, hermanos, a los cristianos, a los que hemos aceptado a Cristo, no tienen que venirnos a decirnos que estamos mal. Nosotros sabemos que estamos mal. ¿Verdad que sí? Nuestra conciencia, dicen algunos, yo digo, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. Hermanos, pero el que está en el mundo no tiene el Espíritu Santo. Él está súper bien, cree él. Y va a encontrar 1000 justificaciones para mentir, para robar, para adulterar, para todas estas cosas. Va a encontrar 1000 justificaciones. La primera justificación es toda la vida lo hice así. La segunda es mi papá lo hacía. Mi abuelo lo hacía. La tercera es ahora todo el mundo lo hace en la televisión, los artistas, todo el mundo lo hace. Va a haber muchas justificaciones. Porque no tiene el discernimiento espiritual para entender que está mal. Ahora el cristiano tiene que venir primero con la mala noticia para después venir con la buena. Y el Señor fue bien directo. Trae tu marido. Ah, no tengo marido. Oye, es verdad, no tienes marido, porque el que tiene ahora no es tu marido, porque ya has tenido 5. Como que eso está fuerte, ¿no? Pero ella estaba muy normal en su forma, en su estilo de vida de pecado. Para ella estaba completamente correcto. Y el Señor dijo, y es verdad, no dijiste mentira, porque es verdad que no tienes marido. Estás viviendo pero con él, pero no es tu marido. Así que dijo, y en eso dijiste verdad al final. Quiere decir que por lo menos mentirosa no eres, aunque no dijiste toda la verdad.
Pero yo te voy a decir toda la verdad, estás en pecado. Así que en esta parte de la conversación el Señor lo dijo todo. Ahora, este aspecto de que el Señor le haya dicho su condición pecadora, en esta historia implica también el poder de Cristo. Porque fue lo que le hizo a esta mujer abrir los ojos y decir, yo creo que tú eres profeta. Porque me has dicho mi vida y tú no sabes quién soy yo. Es verdad. A lo mejor diría, fueron 5, fulanito, es verdad, son 5, él sabe. Y sabe mi condición. Quiere decir que sus ojos ella fue admirada por el poder de Cristo en ese momento y reconocer tiene algo que es sobrenatural. Y ahí usted dirá, ahí sí nos quedamos cortos nosotros. Porque ninguno de nosotros es Cristo ni es Dios para poderle decirle a nadie el pasado y saber las cosas. Ahora, mi pregunta es esta. En una conversación, una persona que tiene a Cristo, ¿podrá de alguna manera reflejar el poder de Dios allí presente? ¿Podrá de alguna manera reflejarse que hay poder de Dios? No para que yo le esté diciendo el futuro de una persona, pero que en esa conversación de alguna manera resalte que hay un Dios poderoso, verdadero, que está allí presente. ¿Podrá ser? Yo digo que sí. Y puede ser de varias formas. Primero, puede ser a partir del testimonio en mi vida o en nuestra vida de lo que Cristo y lo que Dios hizo con nosotros. Yo diría que ese es el número 1. El factor de decir, bueno, eres pecador y es esto, pero déjame decirte, yo era todavía, quizás, no todos podemos decir eso, pero algunos sí pudieran decirlo, yo estaba peor que tú. Tú tenías 5 y yo tuve 8. Tú hacías esto y yo hacía peor que eso todavía. Pero ¿sabes qué? Aquí donde estoy, el Señor restauró mi vida, el Señor cambió mi vida, yo tengo seguridad de mi salvación, yo sé a dónde voy el día que muera, el Señor ha estado conmigo y está conmigo y ha hecho un cambio, ya yo no soy el que era antes. Y todas estas cosas, hermano, el testimonio puede reflejar el poder de Dios. No solamente eso, también pueden ocurrir otras cosas, definitivamente. Puede haber un milagro de sanidad allí. Puede haber algo especial que el Señor quiera hacer. Hermanos, y no debemos estar tapando las manos, amarrando las manos al Señor. Vamos a dejar que el Señor obre en nosotros y con nosotros cuando estamos haciendo su voluntad. Así que si hay un enfermo, hermano, ore por el enfermo, ore por sanidad. Porque no sabemos si eso es lo que Dios quiere. No vamos a hacer declaraciones así como hacen algunos tomándose el show ellos para ellos mismos. ¿No? Pero hermanos, vamos a permitirle a Dios que de alguna manera haya una manifestación de su poder para bien de esa persona. Hermanos, yo creo eso. Nosotros no sabemos si esa persona va a ser salva o no, pero Dios sí lo sabe de antes. Quiere decir que Él puede mover las cosas en esa conversación, en esa relación, para Él mostrarse claramente a esa persona y esa persona abrir los ojos y decir, wow, me hablaron que soy pecador, pero estoy mirando el poder de Dios en la vida de esa persona o en lo que está haciendo en mi cuerpo o lo que está haciendo en mi vida. Por eso hago tanto énfasis, hermanos, en la oración cuando estemos haciendo obra evangelística. Averiguar las necesidades de las personas, cuáles son, y orar con fe para que el Señor haga algo visible, maravilloso, para beneficio de esa persona y quizás de toda su familia. Porque así obra el Señor y esta mujer fue impactada. Yo diría impactada doble. Primero su condición pecadora, me retrataron, me dijeron todas las cosas, pero en segundo esta persona tiene poder porque lo sabe. Y solamente Dios podía saber esas cosas ocultas, que yo pensé que estaban ocultas y resulta que este hombre las sabía todas. Así que hermanos, no podemos ocultar el pecado de la persona y podemos abrirnos a que el poder del Señor esté ahí presente. Ahora,
en este punto de la conversación es donde sale el tema religioso. Y la mujer lo saca. Quiere decir que el Señor, cuando fue enviado a esta persona, resulta que estaba siendo enviada a una mujer pecadora muy religiosa. Y usted dirá, ¿podrá ser eso sí? Oh, sí. Gente muy religiosa y muy pecadora. Oh, sí. Y vamos a ver ahí, los versículos 19 al 24. Le dijo la mujer, y claro, eso fue cuando vio lo que el Señor le había dicho. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que, en primer lugar, en el versículo 19 podemos ver que sí, la mujer fue impresionada, definitivamente, pero no está teniendo una visión clara de quién es Cristo. Me parece, en primer lugar no hay seguridad, y lo otro, él es profeta, porque le dijo cosas de su vida pasada. Quiere decir que está interesada, pero todavía no le está conociendo como que realmente es. Ahora, en el versículo 20, directamente la mujer empieza a buscar las diferencias religiosas entre ella como samaritana y los judíos en cuanto al lugar de adoración. Wow, tremenda discusión podía aquí salir. Y el Señor decía, no, ustedes están equivocados, la adoración es en el templo está en Jerusalén, nosotros somos los que tenemos el templo. Y entrar e irse por una tangente de discusión religiosa, que es lo que muchos de nosotros a veces hacemos. Cuando nos encontramos con una persona con otra religión y entramos en una discusión del punto de vista de lo que ustedes creen, de lo que yo creo, de lo que debe ser y lo que no debe ser, y posiblemente estemos bien nosotros con la razón. Y Jesús creo que tenía mucha razón para discutir allí, y más conocimiento seguramente que ella. Pero ella estaba interesada en temas religiosos, él estaba interesado en la salvación de ella. Así que el punto de ella era, ¿dónde debemos de adorar? Ustedes los judíos dicen que es Jerusalén, nosotros decimos que es aquí, y el Señor le dijo, esto para el secundario. Ahora lo importante no es saber dónde se adora, lo importante es adorar en espíritu y en verdad. Y la única forma de adorar en espíritu y en verdad es teniendo al Espíritu de Dios contigo y teniendo a la verdad contigo que se llama Jesucristo. Así que el tema de dónde adorar no es importante, lo importante es cómo adorar. ¿Cuál es tu condición espiritual delante de ese Dios cuando estás adorando? Y el domingo pasado hablábamos de esto y cuánto discuten que si la batería, que si el instrumento, que si la guitarra, que si la conga, que si no sé qué, no sé cuánto. Y están perdiendo el punto. Puede haber los instrumentos, no determina, lo que determina es el espíritu con que tú lo haces, la sinceridad con lo que tú lo haces al Señor. Porque lo siguiente, hermanos, hace rato yo he tratado de mover la iglesia y a los líderes en que aquí no estamos para suplir los gustos de nadie, estamos para adorar al Espíritu de Dios en espíritu y en verdad. Con lo que el Señor nos da. En este caso tenemos estos hermanos. Antes teníamos quizás una viejita sentada ahí en el órgano. ¿Se acuerdan de Mrs. Cody? Es lo que teníamos. Y un órgano viejo, por cierto, y desentonado. Pero cuando adorábamos con la hermana Mrs. Cody allí o la hermana Trudy, cuando había espíritu, hermanos, de adoración, lo podías hacer con la misma sinceridad que ahora con más instrumentos. Porque lo que se trata, y es lo que el Señor está mirando, es que se haga en espíritu y en verdad, en la condición correcta de nuestro corazón. Y esta mujer quería entrar a discutir dónde. Y el Señor no le interesaba el dónde, le interesaba el cómo.
Le interesaba lo espiritual. Y eso tenía que salir de un corazón transformado, de un corazón cambiado. Y eso es lo que él está tratando de que esta mujer va a entender. Y así lo va a hacer y así lo va a presentar. Ahora, hermanos, fíjense, el tema religioso y de cómo lo hace tu religión y cómo lo hace mi religión y cómo lo hacen los católicos, cómo lo hacen los bautistas y cómo lo hacen los presbiterianos y cómo lo hace fulanito. No predicamos tantas veces y no creemos lo que la Biblia enseña de que la salvación es por fe en Jesucristo. ¿Creemos eso o no? Dígame. Amén. Es por Jesucristo nuestro Salvador. No se trata por ninguna religión ni tan siquiera la nuestra. Por consiguiente, el punto de discusión, el punto de contacto, el punto de conversación, no tiene por qué ser llevado a religión, sino tiene que ser llevado a su condición. Si la persona está perdida, necesita a Cristo, aunque sea bautista. ¿Sí o no? Aunque es difícil encontrar un bautista perdido. una paréntesis, ¿no? Porque predicamos la palabra. Pero los hay, hermano, los hay. Por tradición bautista, porque su papá era bautista, porque lo llevaron a la iglesia bautista, pero nunca hubo una entrega a Cristo Jesús en su corazón. Por consiguiente está tan perdido como un maometano que no tenga a Cristo siempre y cuando no acepta a Cristo en su corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por consiguiente, hermanos, el tema nuestro es llevar a la persona a una experiencia de encuentro personal, no con mi religión, sino con el Cristo que me salvó a mí. Y ahí es que tiene que estar basada mi experiencia personal. Que lógicamente, para hablar de nuestro bautismo y hablar de cómo el Señor nos ministró, podemos hablar de nuestra iglesia y de la denominación bautista, así que crecimos como yo entre los bautistas, y eso está bien. Pero para hablar de nuestra conversión, de nuestra transformación, se trata del poder de Cristo y no de otro. Por consiguiente, es el punto donde hay que llevar. Y es el punto donde Cristo quería llevar a esta mujer. Ella hablando de aquí, de allá, ustedes los judíos, nosotros los samaritanos. Y él hablando de la adoración en espíritu y en verdad. Y eso es cuando hay un encuentro con una persona, no con una religión. Que por cierto, en el caso de la mujer, era que estaba hablando con ella. Y vamos a ver el versículo 27 y el 51. Bueno, creo que lo puse mal ahí, 26 y 25 y 26. Y después el 28. Así que hay un versículo ahí que creo que está mal. 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ya estamos hablando ya de donde Cristo quería llegar. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 26. ¿Será importante este versículo? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy la persona. Este es el momento clave de la conversación, la presentación del Mesías, del Cordero de Dios, del que quita el pecado del mundo. No estás presentándole una nueva forma de hacer religión, que si tienes que ir allá o venir aquí, que hacerlo así o de esta manera. Le está hablando de una persona que se está presentando a sí mismo. Hermanos, y cuando estamos nosotros investigando en una persona, nos encontramos cualquier persona de cualquier religión, lo que más nos debe interesar es esto mismo, presentarle a esa persona, la persona que nos salvó a nosotros. Presentarle a esa persona el camino que un día escogimos para llegar a donde hemos llegado, y ese camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, dijo el Señor. Se trata de una persona, no se trata de una religión. Se trata de una persona que se llama Jesucristo. Por consiguiente, cualquier rumbo de que tome la conversación, tenemos que llevarlo donde llegó Cristo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy una persona. Es Cristo el que me salvó. Es Cristo el que cambió mi vida. Fue en Él en que yo confié. El Señor me dio esta salvación y me dio esta gracia el día que puse mi fe en una persona llamada Jesucristo. Él cambió mi vida y Él puede cambiar tu vida. Te la estoy presentando o te lo estoy presentando. Ese es el punto en el cual hemos sido llamados.
a llamar, a alcanzar personas pecadoras, no importa que tengan o no tengan religión, para que encuentren a Cristo y resuelvan su problema espiritual. Es Cristo la solución. Es Cristo el camino. Hermanos, cualquier otra cosa es pura mentira. Y déjenme decirles que en esta conversación tal parece que Cristo otra vez fue un poco duro porque le dije, no, estás equivocado. La salvación viene de los judíos. ¿Y por qué fue tan duro así el Señor? Porque cualquiera que presente una religión, cualquiera que sea, como medio para llegar a Dios, hay que decir, estás equivocado, la salvación viene por el Hijo de Dios. Sea cualquiera. Estás equivocado. No es tu religión, porque ni tan siquiera es la mía. Es Cristo. Y el Señor fue claro en eso. Se trata de una persona. O sea, no está diciendo para quedar bien, decir, no, tú estás bien, sí es verdad, pero mira lo que yo creo. No, estás mal. Si tú estás poniendo la fe en tu religión, en cualquier otra cosa estás errado. Porque lo que la Biblia enseña es que quien murió por nosotros fue una persona. Todo lo demás es en balde. Cumplir todos esos requisitos y todas esas religiones y todo eso que tú quieren hacerte cumplir para que te ganes el cielo, eso es falso. Hay que tener el valor de decir eso. Porque es por fe y es en Cristo Jesús. Mirando la internet ahí vi varias fotos de puertas, de rejas, algunas bonitas, pero debido son de donde eran, no tienen ningún atractivo, porque eran las rejas, las puertas de los campos de concentración nazis, donde mataron millones de personas y exterminaron millones de personas. Y estaba leyendo que la mayoría de esas puertas tienen afuera un letrero, un eslogan que usaban los nazis para esos campos. Y en alemán era Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Así que lo llevaban a trabajar allí porque el trabajo te hace libre. Al final todo era una gran mentira, ¿no? Lo iban a exterminar en los hornos. Bueno, eso fue la última opción, pero usaron muchos métodos de masacrar personas, cámaras de gas, etcétera, etcétera. Hermanos, nada te hace libre excepto Cristo. No hay religión que te haga libre, no hay trabajo que te haga libre, no hay dinero que te haga libre. Nada de estas cosas te pueden dar la libertad que solamente Cristo puede dar. ¿Por qué? Porque la libertad, hermanos y amigos, la da Dios. Es un regalo de Dios, es algo que tú puedes ganarte. Somos esclavos del pecado el día que pecamos y Dios dice, yo te puedo liberar. La única condición que Él pone para que Él nos libere como regalo de Él es que creamos en Cristo, no que cumplamos esta religión, no que hagamos esto o aquello, es que nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos la fe en Jesucristo, en su Hijo. Lo demás es pura mentira. Lo demás es trabajar en vano. Lo demás están interesados o en tu dinero o en tu afiliación religiosa y quieren tener mucha gente en esa religión. En algo están pensando ellos, pero no es en tu salvación, porque tu salvación es Cristo Jesús. Y ese es el mensaje claro que Cristo dio a aquella mujer tan segura y tan orgullosa de su religión samaritana. Y tan orgullosa del lugar donde ellos adoraban. Y el Señor viene a hablarle claramente. No se trata de aquí y allá, se trata en espíritu y en verdad. Y la única forma de hacerlo en espíritu y en verdad es que conozcas al Mesías. Yo soy el que habla contigo. Se trata de Cristo. Y concluimos ahí los versículos 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. A modo de conclusión, hermanos, en estos 3 versículos hay 3 cosas para mí muy interesantes. En primer lugar, la visión de la mujer cambió completamente porque dice el versículo 28 que dejó su cántaro. Pero ven acá, tú no habías ido a buscar agua.
Quiere decir que ahora encontró algo mejor que el agua material que ella estaba buscando. En prioridades ya eso no es lo primero. Ahora lo primero es compartir lo que ha pasado en su vida. En el versículo 29, ella está contando a las demás personas una experiencia personal. Me lo ha dicho todo. He encontrado a alguien especial. Así que ella está contando su propia experiencia. Y dice en el versículo 30 que vinieron a Cristo muchas personas, que es cuando el Señor dice, mirad los campos están blancos para la siega, cuando estaban viniendo todos aquellos samaritanos. Y después le decían a la mujer, no está aquí en este texto, ya no creemos no solamente por lo que tú dijiste, sino por lo que estamos mirando que Él hace. Quiere decir que hubo una experiencia maravillosa en la vida de esta mujer porque tuvo el encuentro con Cristo. Cristo tuvo el llamado de hablarle claro, de hacerlo con amor, pero no ocultando su condición de pecado. Sin burlarse de su religión, le dijo que estaba errada su religión, porque la religión verdadera es la que viene de Cristo, la que viene de los judíos, y Cristo era judío. Quiere decir que le presentó al verdadero Salvador, que era Él mismo. Hermanos, mejor ejemplo que eso no lo podemos encontrar de cómo debemos comportarnos como iglesia. A esos hemos sido enviados. Personas pecadoras, sean niños, sean hombres, sean mujeres, no importa el tipo de pecado que practiquen, no importa que sean ricos, que sean pobres, que sean cultos, que sean incultos. Son pecadores necesitados. Tenga religión, no tenga religión, crean, sean ateos. Vaya usted a saber, el diablo cree en Dios y está perdido. Así que no se trata de creer, de no creer, se trata de que no tienen a Cristo. Y necesitan esta conversación. Necesitan que alguien se les acerque con amor y les enfrente a su verdad, a su realidad y al único camino para resolver ese problema. Hermanos, el Señor nos dio ejemplo. Un verdadero ejemplo. Y nos toca a nosotros imitarles. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias porque tú nos enseñaste. Cuando nos dijiste que nos enviabas como el Padre te envió, tú nos enseñaste a quienes el Padre te envió. Y también nos enseñaste cómo tratar a esas personas, cómo ocuparnos de ellas, cómo tenerles amor, cómo ser claros en cuanto al pecado y en cuanto a la palabra y en cuanto a ti como salvación. Te pido, Señor, que nosotros como iglesia tuya, como hijos tuyos, te obedezcamos. Que te obedezcamos imitándote y que realmente seamos enviados a personas necesitadas y que nosotros respondamos a ese envío tuyo con obediencia y no pecando, no desobedeciendo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.